2 muertos, 56 heridos y más de 450 detenidos han dejado los violentos disturbios que se produjeron este lunes a la par de más de 50 manifestaciones pacíficas convocadas por la conmemoración de los 2 años del estallido social en Chile. La policía chilena informó el fallecimiento de un hombre por disparos de arma de fuego durante un intento de robo en un local comercial. La segunda víctima fue una mujer que pereció tras caer de una motocicleta. Ambos hechos ocurrieron en Santiago. Un reporte policial indica que la capital chilena concentró la mayoría de los disturbios registrados en todo el país, con barricadas, ataques a una comisaría y saqueos de tiendas y oficinas públicas. Las autoridades detuvieron a 450 personas en todo el país, 279 de ellos en Santiago, mientras que 11 civiles y 45 policías resultaron heridos. El gobierno chileno atribuyó la violencia generada este lunes a los candidatos opositores para las elecciones presidenciales del 21 de noviembre próximo, entre ellos el izquierdista Gabriel Boric y la centrista Jasna Proboste, por apoyar y proponer indultos a manifestantes que se encuentran presos tras la revuelta de hace 2 años. Recordemos que una protesta estudiantil por el alza del precio del pasaje del metro de Santiago el 18 de octubre de 2019 derivó en masivas movilizaciones en las que sus participantes pedían una mayor justicia social. Es la información de Chile, los resultados de esta protesta y la conmemoración de los 2 años de estas protestas masivas que se registraron en todo el país, exigiendo mayor igualdad, así como también mejores condiciones de vida en un país que en contraste ha generado un buen desempeño económico según organismos internacionales. Y para esa fecha, hace 2 años, se registraron más de 400 heridos y además un saldo de 34 muertos. Ayer se sumaron 2, sería un total de 36 los que se registran en este contexto de protesta, que cabe destacar que fue interrumpido por la irrupción de la pandemia en marzo del año 2020 y de las cuales también se alcanzaron importantes logros, al menos sociales, como la redacción de una nueva Carta Magna que está en proceso en estos meses, que tienen la nueva Constitución, la nueva Comisión Constituyente chilena para redactar y además definir los pasos a seguir en lo que se deriva este proceso importante para superar esta Constitución que existía desde el régimen de Augusto Pinochet en la nación austral. Las autoridades y además otros movimientos sociales no escatiman y esperan nuevas movilizaciones para esta semana en el país tras estos 2 años de estallido social en Chile y además cuando están próximas a realizarse elecciones presidenciales en un país que además ha descartado a la cúpula tradicional, tanto de opositores como de oficialistas, y ahora apuesta por nuevas fórmulas e incluso más independientes. Así comenzamos esta emisión de Noticias Globovisión Internacionales. Les saluda José Enrique Robles. Buenos días. Que reivindiquemos la lucha por la dignidad de los chilenos y las chilenas, porque hay muchas medidas y demandas que no se han tomado en cuenta en este país, porque cambiar la Constitución y terminar con el legado del dictador Pinochet no es suficiente para cambiar las cosas en Chile. Hoy día estamos frente a... Y son parte de las declaraciones que ofrecen algunos de los manifestantes que estuvieron presentes en las protestas de ayer lunes tras los 2 años del estallido social en Chile. Y estos chilenos han reaccionado en las manifestaciones realizadas, sobre todo en Santiago. Algunos consideran que escribir una nueva constitución no es suficiente para generar un cambio en el país. Que es necesario que reivindiquemos la lucha por la dignidad de los chilenos y las chilenas, porque hay muchas medidas y demandas que no se han tomado en cuenta en este país, porque cambiar la Constitución y terminar con el legado del dictador Pinochet no es suficiente para cambiar las cosas en Chile. Hoy día estamos frente a un presidente que es corrupto, que está metido en un sinfín de conflictos de intereses, que él es un empresario básicamente, no le interesan los derechos de las personas ni los de la gente. Lo han seguido y lo han hecho con más intención aún, sabiendo que tienen a uno un poco el poder. Así que nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer y volver. Lo único que... Seguiremos pendiente al ritmo de los acontecimientos en Chile y si se generan nuevas manifestaciones en el país, sobre todo por las próximas elecciones y además el contexto político que se vive, porque cabe destacar que el presidente Sebastián Piñera, un presidente que ha gobernado en 2 oportunidades y que es de centro derecha, en este momento se encuentra cuestionado por los papeles de Pandora y además la participación en la compra-venta de Minera Dominga, una empresa familiar, pero que ahora el mandatario se deslinda de esta operación
corrupción que ha sido evidenciada en este consorcio internacional de periodistas de investigación que lanzó recientemente los papeles de Pandora y donde ya hay 2 investigaciones que pesan sobre el mandatario por estas operaciones. Vamos a ver qué se genera en cuanto a esto, a una parte de la sociedad chilena que rechaza las medidas del mandatario y que busca además su destitución. Mientras tanto, vamos a Ecuador. El gobierno de este país ha decretado estado de excepción para toda la nación ante un aumento de los índices de criminalidad a causa del narcotráfico. Para llevar a cabo su lucha. De acuerdo al decreto, la medida es de 60 días y fue adoptada por una grave conmoción interna. Lazo anotó que bajo el estado de emergencia, policías y militares patrullarán las calles las 24 horas del día. Se creará una unidad de defensa legal para proteger a los agentes. Actúen, señores integrantes de las fuerzas del orden. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. También será integrado un comité con diversos ministerios del área social y de derechos humanos para tomar acciones con miras a prevenir y detener la adicción y reinsertar a consumidores de droga en la sociedad. Y es que en los últimos años, el Ecuador ha pasado de ser un país de tráfico de drogas a uno que también consume drogas. Esto no solo se refleja en la cantidad de droga consumida en nuestro país, sino en la cantidad de crímenes que hoy tienen relación directa o indirecta con la venta de estupefacientes. Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína. Los decomisos de drogas entre enero y octubre llegaron al récord de 147 toneladas contra 128 de 2020. En ese mismo periodo en el país se registraron casi 1.900 homicidios intencionales, lo que se traduce en 11 por cada 100.000 habitantes. También se cambió al ministro de Defensa en medio de una crisis carcelaria. Lazo juramentó al general retirado Luis Hernández en reemplazo de Fernando Donoso, excomandante de la Marina. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por el secuestro y tortura de la periodista Ginette Bedoya, el más alto tribunal de derechos humanos de Estados Unidos. Además, se ha pronunciado sobre estos hechos y encontró indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en las agresiones, lo que se convirtió en un caso emblemático de la violencia contra las mujeres en este país. Nuestra corresponsal Elda Primera está a esta hora con nosotros y nos ofrece el reporte. Buenos días, Elda. Muchísimas gracias, José Enrique y amigos de Noticias Globovisión Internacionales. Justamente una lucha incansable por parte de la periodista por más de 20 años logra la condena al Estado colombiano por el caso de Bedoya, por el secuestro, tortura y violación contra esta periodista mientras hacía un trabajo de investigación en la cárcel modelo de Bogotá. Veamos los detalles. El tribunal encontró al Estado colombiano responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de Bedoya y advirtió sobre los indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en las terribles agresiones que sufrió. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó diversas medidas de reparación que incluyen promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para juzgar a los responsables de su secuestro y tortura, así como las amenazas que ha sufrido. También difundir su campaña No es hora de callar por el sistema de medios públicos o crear programas para proteger a las mujeres periodistas y un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Por tanto, la Corte también resolvió declarar responsable al Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la ausencia o dilación de las investigaciones sobre las amenazas, así como por las múltiples agresiones sufridas en el año 2000.
Colombia acatará plenamente la sentencia, fueron las palabras del presidente Iván Duque, con lo que el gobierno se demuestra dispuesto a zanjar las controversias que ha desatado el proceso. La comisión remitió el caso de Bedoya a la Corte Interamericana en 2019 por considerar que el Estado colombiano no actuó para protegerla e incumplió las recomendaciones que le había hecho de investigar lo ocurrido y adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños. Para la periodista será una fecha que pasa a la historia como el día en que una lucha que comenzó como un crimen individual lleva a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas de la violencia sexual y de periodistas que entregan su vida en su oficio. En la cámara de Roger Marrufo y para Noticias Globovisión Internacionales reportó Elda Primera. Devuelvo el pase a los estudios. Muchísimas gracias a nuestra corresponsal Elda Primera en Colombia por ofrecernos esta actualización y además en detalle esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano. Vamos ahora a otros temas, pero en Perú. El condenado por corrupción y secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció que la bancada oficialista no dará el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo. Por eso, Ayatolá Núñez nos trae el reporte a esta hora desde Lima, 10:44. Buenos días y gracias por este contacto. Vladimir Cerrón, máxima autoridad del partido Perú Libre, anunció que no habrá voto de confianza para el nuevo gabinete del presidente Pedro Castillo, aun y cuando ellos son la organización partidista oficial. Esto lo hizo a través de sus redes sociales, desde las cuales anunció que habrá una reestructuración interna de toda la organización que incluirá sanciones y expulsiones a algunos miembros que no han seguido la línea oficial. En tanto, el presidente Pedro Castillo respondió de manera muy particular. Porque hoy todo ha cambiado. Hoy está con un tuit, piensa que se cambia el país y así no es. El país se cambia trabajando. La jefa del gabinete lamentó la posición asumida por el partido oficialista e insistió en que tenderá puentes de comunicación y entendimiento para lograr la gobernabilidad en el país. Creo que hay partidos como Perú Libre con los que compartimos muchos ideales. Hay que deponer algunas actitudes en este momento e intentar diálogos. A pesar de la línea que asumió el partido Perú Libre, algunos de sus congresistas aseguraron que sí darán el voto de confianza al gabinete del presidente Pedro Castillo. Esta es la información para compartir a esta hora desde Lima y así retorno a Caracas. Buenos días. Buenos días también para ti, Ayatolá Núñez, que estaba con nosotros desde Lima ofreciéndonos reportes sobre la actualidad política en el Perú, también para el gobierno. Esto afecta directamente al presidente Pedro Castillo con la conformación de su nuevo gabinete. Vamos ahora a otros lugares de nuestro continente. La capital de Haití ha sido partícipe de una huelga nacional convocada contra la inseguridad y los secuestros. Vamos a ver los detalles. Una huelga general vació las calles de Puerto Príncipe y los organizadores denunciaron la situación de seguridad destacada por el secuestro de 17 misioneros estadounidenses el fin de semana. La ciudad capital mantuvo las tiendas, colegios y edificios gubernamentales cerrados. Además, reportaron una barricada repleta de cauchos prendidos en fuego. Un ciudadano declaró que no se siente seguro en su país, que el secuestro de los estadounidenses demuestra que nadie lo está y exhortó al gobierno a invertir en la seguridad de todos los residentes. El secuestro volvió a poner en tela de juicio las dificultades de Haití tras el asesinato en julio del presidente Jovenel Moïse. Y así, amigos, hacemos una nueva pausa comercial en esta emisión de Noticias Globovisión Internacionales, pero no se aparte porque a la vuelta hay más información para ustedes. Nos siguen en @internacionales_GB y mi cuenta personal @JEnriqueRobles.